Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a otro webinar del mes de marzo. Muchas gracias por acompañarnos en esta modalidad de capacitación virtual. Por si alguno no conoce el término de webinar, son charlas web con duración corta, como de 1 hora, como estamos en este momento. Recuerden visitar nuestras páginas de UCIN Capacita en Facebook e Instagram y LinkedIn. Ahí van a encontrar toda la oferta educativa. También les recuerdo que estos webinars quedarán disponibles en el canal de YouTube Unión Comercial e Industrial de Mendoza. La metodología, algunos ya la conocen, la asistencia a través del chat privado a UCIN Capacita con el correo electrónico y el DNI. Tratar de que cuando el docente comience la clase, por favor silenciar los micrófonos y después van a tener 10 minutitos para hacer todas las consultas necesarias. Le doy la bienvenida nuevamente, un año más juntos, al licenciado Ariel Santaolalla. Está silenciado, Ariel. Ahí estamos, ahí se escucha. Perfecto. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Caro. Gracias por la presentación. Ya estamos como para poder compartir el Power, ¿sí? Sí, se puede compartir. Bien. Vamos a ver si podemos... Vamos a ir al principio, estamos mal ubicados con la diapo. Quiero saber si se ve bien. ¿Me puedes dar el ok? Sí, profe, se ve bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, un poco empezamos este webinar teniendo en cuenta básicamente lo que es el marketing y por sobre todas las cosas las connotaciones que ha tenido el marketing en este último tiempo, sobre todo apuntado al emprendedurismo, sobre todo a emprendedores y buscando cada vez más respuestas del mercado, respuestas del cliente, de los cambios que suceden en estos escenarios de incertidumbre, en contexto de pandemia. Y hay que tener en cuenta algo que es fundamental en esto, que es la evolución constante del marketing. Esta evolución que al principio nosotros hemos visto a través de varias capacitaciones, el marketing relacionado netamente con la técnica que me va a ayudar a lograr captar más clientes, que me va a ayudar a impulsar la venta, pero sobre todas las cosas a una filosofía de gestión de negocio, a gestionar el negocio de formas diferentes. Por ejemplo, de diseñar productos o de ofrecer servicios haciendo foco en el cliente. Esto tiene que ver con la evolución del marketing. Pero hoy se presenta algo nuevo, se presenta esto del neuromarketing. Entonces vamos a ver sobre todo esto, que podemos dar comienzo con una frase de Sir Ziglar que dice que la gente no compra por razones lógicas, sino compra por razones emocionales. En la práctica nos ha pasado a muchos que hacemos un listado de supermercados, llegamos a destino y creemos realmente que después del carrito nos estamos llevando lo que originalmente yo tenía pensado, o sea, lógicamente que me iba a llevar. Y no es así, siempre termino comprando 4, 5, 6, 10 cosas más. Y esto tiene que ver con las razones emocionales que vamos a desarrollar a través de este webinar. Fíjense, esto de creer que somos racionales a la hora de comprar, decir, tengo todo calculado, saqué cuenta, sé que me va a alcanzar, luego trae una connotación que afecta muchísimo, sobre todo los hábitos de consumo, y tiene que ver con estos factores emocionales, con nuestras emociones y con nuestros estados de ánimos. Entonces, para eso vamos a ver cuáles son los principales motivos emocionales que van a influir en estas decisiones de compra. Siempre vale la pena reforzar este conocimiento, porque después vamos a entender mucho más las decisiones del cliente, que a dónde tenemos que llegar. Uno de los principales motivos emocionales es la confianza. Ahora, ¿qué significa esto? Que como emprendedor,
como alguien que tiene hoy, así sea un kiosco, un local de venta, o venda por WhatsApp, no importa. El punto de partida es que yo tengo que lograr la confianza del cliente. Y créanme que esto hace el éxito o el fracaso del negocio. Y no es solamente, como dice el texto, ser honesto o estar comprometido, porque eso hoy es básico prácticamente para poder llevar un negocio adelante, sino también hacer dentro de mi ejercicio de negocio que el cumplimiento en tiempo y forma, el llegar con el producto o el servicio a tiempo, el cobrar lo que realmente estoy predicando. Entonces, todo eso hace a lograr un punto quizás el más importante de todo, que lo vamos a desarrollar enseguida, que es la fidelización del cliente. Pero se logra básicamente con la confianza. El deseo de poder y control, y al cliente le encanta que le den el control de esta decisión de compra, sentir que realmente tiene poder en la decisión de compra. Ahora, si esto lo sumo a lo anterior, yo no solamente logro la confianza, sino que logro lo que se llama la capacidad de escucha del cliente. Yo realmente le voy a dar poder y control al cliente en la toma de decisiones cuando yo lo pueda escuchar, cuando dentro de su relato pueda detectar cuál es su necesidad y logre resolver ese problema. Ahí realmente le di el poder y el control al cliente, porque ahí va a tomar buenas decisiones el cliente. A ustedes les habrá pasado, a mí también, que no hay nada mejor que comprar algo y después sentir lo que se llama consonancia cognitiva, sentir que de lo deseado a lo que sucedió realmente hay una conexión directa. Entonces, bueno, eso es consonancia, eso es satisfacción del cliente, eso es sentir que tuve el poder y el control y que tomé una buena decisión. Luego la confusión que tiene que ver en este caso con que muchos clientes a la hora de entrar a una tienda, por ejemplo, electrodoméstico, no saben si van a comprar, por ejemplo, una heladera, un lavarropa, un microondas, no saben realmente bien qué es lo que quieren. Y fíjense cómo vamos hilando todo esto que estamos hablando, la confianza, el deseo de poder, y llego a la confusión. Tengo que escucharlo para poder ofrecerle lo que realmente está buscando y necesitando. No solamente tengo que tener el speech de lo que yo sé técnicamente del producto que voy a vender o del servicio que voy a ofrecer, sino también tratar de disipar esa confusión con la que vienen muchos clientes a mi negocio. Y el entusiasmo, que tiene que ver mucho con esa sensación de adrenalina, pero por sobre todas las cosas, con una palabra de un neurotransmisor que actúa puntualmente en los clientes, que es la dopamina. ¿Qué ocurre con la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor, como ustedes sabrán, dentro de nuestro cerebro suceden lo que se llaman las sinapsis, que son las conexiones entre las células del cerebro llamadas neuronas. Estas conexiones desencadenan dentro de esos impulsos eléctricos que los neurotransmisores produzcan en nosotros estos motivos emocionales. Y la dopamina es un neurotransmisor que desencadena una sensación de placer, de bienestar, de que realmente estoy ganando algo. Por eso esto de la recompensa que siente el cuerpo humano muchas veces a la hora de satisfacción cuando compramos un producto o adquirimos un servicio. Y aquí entramos, por eso siempre muestro esta imagen, entro en un motivo emocional que quizás es un poquito contradictorio, porque fíjense que hablamos de la envidia acá. Y ustedes preguntarán, ¿por qué el vendedor, como dice el texto, apela intencionalmente a una emoción que es prácticamente negativa, como la envidia? Porque justamente esto se da, por ejemplo, en un caso donde la mujer en la playa realmente se anda fijando mucho en lo que usa de moda otra mujer, o lo que se pone, qué malla usó el lunes, qué malla usó el martes, qué malla usó el miércoles. Y yo siempre distingo que en el caso nuestro, cuando vamos de vacaciones, llevamos una malla o dos a lo sumo, y en cambio la mujer no. Y no solamente con esto, existe
esta vendedora en la playa de malla específicamente para mujeres o pareos, por ejemplo, que tiene clarísimo cuál es el hábito de consumo de la mujer generado por este motivo emocional. Así que es muy importante tenerlo en cuenta. La esperanza, que quizá lo relaciono más directamente con el contexto de pandemia que estamos viviendo, con este contexto en el cual hoy por hoy muchos de nuestros clientes, de nuestros potenciales clientes, esperan algo, esperan una solución de sus problemas y esperan por sobre todas las cosas encontrarlo a través de lo que nosotros estamos ofreciendo. Así que es fundamental utilizar los motivos emocionales y empiezo a tener estos tips de neuromarketing para poder empezar un poco a planificar mi venta. Y la diversión, que tiene mucho que ver con las neuronas de espejo. Las neuronas de espejo existen, así como existe el bostezo que se contagia, existe también esto de neurona espejo a la hora de atender, de la atención y el servicio al cliente, de sonreír solamente a la hora de estar frente a un cliente que entra a mi negocio. Y si yo tengo claro que ese momento es una oportunidad, voy a sonreír. Obviamente no me voy a ir por el lado del chiste que puede llegar a comprometer en ese momento la posibilidad de la venta, pero sí con un humor más bien sutil como para poder, en este caso, ver reflejado en el cliente realmente. Si ustedes se fijan, empiezan a sonreír y empiezan a atender. Básicamente con una sonrisa se van a dar cuenta que hasta el cliente mismo va a empezar a sonreír y se va a hacer mucho más amena la relación comercial en ese momento. Otros motivos emocionales son el descubrimiento, y fíjense que el descubrimiento de los instintos básicos del ser humano es el más importante, porque la búsqueda de descubrir, y por eso se da mucho esto de aconsejar al emprendedor en innovar, en cambiar, en rediseñar su packaging, porque el cliente está permanentemente redescubriendo, le encanta lo novedoso, le encanta lo simple, a la mente le encanta esto. El sentido de pertenencia está netamente relacionado con esto de la fidelización. Nosotros, como seres sociales que somos siempre, estamos detrás de querer pertenecer a un grupo. Esto es justamente el sentido de pertenencia. Y no solamente pertenecer a un grupo tiene que ver con pertenecer a un grupo de WhatsApp, también pertenecer a un grupo de un club, a un grupo de una institución y así sucesivamente. Pero cuando, por ejemplo, una empresa como YPF logra o un supermercado que emiten por ahí estas tarjetas de fidelización, que todos nosotros la llevamos en la billetera, lo que hace la empresa justamente es meterse en nuestra cartera, meterse en nuestra billetera, entrar en nuestra casa. Y esto inconscientemente y hasta a veces emocionalmente crea pertenencia y hace a la decisión de compra. Por eso yo vuelvo a esos lugares donde tengo la identificación, en este caso en mi portadocumento, por ejemplo. Y los valores familiares que tienen muchísimo que ver con las decisiones de los consumidores, con esto de los criterios de autorreferencia, conseguir los consejos que me dan ahora a la hora, por ejemplo, de comprar productos que tienen mucho valor agregado, productos que tienen mucha incumbencia a la hora de tomar la decisión. Ejemplo, no es lo mismo pasar por un kiosco, comprar un alfajor para comerlo en el camino, que tener que comprar un auto, tener que comprar una casa. En este caso, los valores familiares, los grupos de pertenencia y de referencia juegan un papel fundamental. Entonces, esos motivos emocionales los tengo que considerar. Yo a la hora de ver una publicidad donde veo un bebé y es una publicidad de pañales, yo ya sé que la decisión de compra, el decisor de compra, en un 85% es la madre. ¿Y esto qué significa? Significa que lo tengo que tener muy presente a la hora de difundir, a la hora de publicar, así sea por redes sociales, no importa. Llego entonces a la primera idea clave. Vamos a trabajar con algunas ideas claves porque es fundamental ir reforzando cada tema puntual de lo que vamos viendo. Y bueno, en esta primera instancia, quiero que les quede claro que las emociones tienen un impacto significativo en el comportamiento, en la decisión de compra del consumidor. Estas decisiones de compra, ustedes las tienen que tener muy en cuenta porque cuando tengan que diseñar estrategias, cuando hablo de estrategia de marketing, de venta, tener en cuenta, hablo desde generar el texto, el contenido
que voy a publicar a la hora de vender mi producto, mi servicio, sea el que sea, y por sobre todas las cosas las redes sociales que voy a utilizar, porque tiene mucho que ver con el público objetivo esto. Entonces, el paso del marketing, como por ejemplo conocer lo que es una segmentación de mercado, conocer lo que es el público objetivo, conocer lo que es un cliente, lo que es la venta, términos que tienen mucho que ver con el marketing, hacia el neuromarketing, me da realmente que hay un cambio. ¿Cuál es ese cambio? El cambio básicamente es que me empiezo a apoyar en un fundamento científico. Y esto se da desde que comenzaron a funcionar en relación al marketing la tomografía computada, la resonancia magnética, una técnica que la vamos a ver enseguida con una publicidad que se llama eye track, que son unos lentes que se colocan a ciertos clientes con un casquito donde van realizando visitas a determinadas góndolas de supermercado y de acuerdo a lo que va captando el impulso nervioso y lo que va generando en la persona, se va tomando realmente cuáles son los puntos más relevantes y los menos relevantes de acuerdo al ritmo cardíaco, a la sudoración de las manos, a la dilatación de la pupila. Todo esto es fundamento científico que aporta al marketing tradicional y realmente me da un fundamento de cómo tengo que empezar a enfocarme en el cliente. Ahora, punto de partida, conocer y saber que nuestro cerebro ha evolucionado, que nuestro cerebro científicamente tuvo como punto de partida algo reptiliano, millones de años atrás, cuando el hombre vivía en una caverna y sabía perfectamente bien que su instinto era de supervivencia, que el tigre de diente sable o lo comía o tenía que salir corriendo o tenía que darle con el garrote. Entonces, eso es lo que nace en el desarrollo de nuestro cerebro, básicamente que es el cerebro reptiliano. Y esto no significa que no esté mal, esto significa que ha ido evolucionando. Y vamos a ver enseguida cómo todavía toma relevancia a la hora de tomar algunas decisiones. Luego el cerebro límbico, que está netamente relacionado con el factor emocional, dentro de esta evolución de nuestro cerebro triuno, ya no solamente empiezo a actuar por instinto, sino que empiezo a sentir en consecuencia, y el más desarrollado que es el neocórtex o cerebro racional, que es el que nosotros decimos que es el cerebro que habla, ¿sí? Ahí ustedes lo tienen como que actúo, siento y pienso. Pero bueno, si ustedes lo ven, en este caso, en sentido figurado como si fuera este iceberg, que nosotros podemos ver acá en la imagen de la derecha, fíjense el porcentaje de influencia de cada cerebro. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? El cerebro racional, lo más evolucionado, el que más lugar ocupa, solamente el 15% en la toma de decisiones. Sí, exactamente. Por eso volvemos a la primera frase de Zig Ziglar, que las decisiones, sobre todo las decisiones, son netamente emocionales y van de lo reptiliano al cerebro límbico. Y vamos a un ejemplo concreto, más allá de lo que diga el texto. A muchos de nosotros nos ha sucedido que en determinadas situaciones hemos estado en un supermercado, hemos realizado la compra, vamos con el carrito a la caja del supermercado y nos encontramos con que de 10 cajas que tiene el supermercado tiene solamente 4 habilitadas. Esto tiene una explicación. Obviamente el supermercado trabaja mucho el factor emocional en el cliente. Esto se da por dos motivos. Primero, por la ansiedad que genera en cada uno de nosotros la espera en esa cola que tenemos que esperar, a que nos atiendan, y más allá de que hoy tengamos caja rápida, que nosotros tengamos un servicio de poder pasar por una computadora, por una pantalla, perdón, y escanear nuestros productos, siempre vamos a tener gente adelante, siempre. Si hay 15 personas van a abrir 3 cajas, si hay 20 personas van a abrir 4. Esto va a estar relacionado más que nada con la cantidad de gente que tengamos dentro del supermercado, pero principalmente el principal motivo es ese, generar la ansiedad. ¿Para qué? Para que en la última posibilidad de venta que tiene el supermercado, que es detrás de línea de caja, donde ustedes van a ver todos esos productos prácticamente diminutos, sueltos, chocolate, gaseosas de 350 centímetros cúbicos, cerveza en lata, chicles, golosinas, etc.
la ansiedad hace que nosotros empecemos a consumir y este consumo es netamente compulsivo, este consumo es netamente reptiliano, este consumo es netamente inconsciente. En algunos casos, pensando en algunas personas como para llevarle algo, como un bombón Ferrero Rocher, por ejemplo, como para tirar alguna marca, que es netamente emocional. Entonces, dentro de ese 85% se dan esos ejemplos. Ahora, ¿para qué se utiliza este neuromarketing? Y tomando un poco el ejemplo del supermercado que estamos hablando. Primero, para hacer lo que se llama inteligencia de mercado. Antes nosotros hablábamos de estudio de mercado, de relevamiento de mercado. Hoy se habla de inteligencia de mercado. Hoy no me alcanza solamente con tener claro el poder adquisitivo de la gente, la clase social, el nivel socioeconómico, sino también las expectativas del potencial consumidor. Va mucho más allá de lo que el cliente hoy tenga como punto de partida, o mejor dicho, como diciendo, bueno, voy a sacar una foto de la realidad actual de mi cliente. No alcanza hoy con saber cuánto gana, cuántos hijos tiene, sino también saber qué expectativa tiene, porque de acuerdo a eso, el segundo círculo, voy a diseñar los productos y servicios para atender esas necesidades, o lo que es mejor, para resolver los problemas del cliente. Luego la palabra branding en esto tiene mucho que ver en cuanto a cómo voy a ir desarrollando mi marca, cómo voy a hacer para que el cliente me recuerde a la hora de comprar, y aquí ya aparece la palabra posicionamiento. El posicionamiento es ese espacio que va a ocupar mi marca, mi producto, mi empresa misma, mi emprendimiento en la mente del consumidor. A la hora que el consumidor tenga un evento familiar, un cumpleaños, una juntada con amigos, recuerde de la comida que yo preparo los fines de semana para 10 o 15 personas, por ejemplo. Y otros factores fundamentales como, por ejemplo, esto del target o targeting, que tiene mucho que ver con tener muy en cuenta cuál es el segmento del mercado al que tengo que apuntar, pero más que nada relacionado, en este caso, con las redes sociales. Ustedes recuerden que hoy en día conviven 4 generaciones diferentes de clientes, y quizás, dependiendo del producto o servicio que yo tenga, quizás tenga que atender a estas 4 generaciones. Entonces, tener en cuenta el target, las costumbres, las características y las expectativas de cada uno es fundamental. Y por último, las ventas, que es esta parte o este sector de la empresa que va a permitir el ingreso de dinero. Entonces, es muy importante tener en cuenta las ventas, cómo voy a vender. Bien, avanzando con esto, tengan en cuenta lo siguiente. Siempre nos dijeron a nosotros que el cerebro tenía un hemisferio izquierdo que controla el lado opuesto del cerebro, ese hemisferio que controla el lado derecho del cuerpo y viceversa, pero principalmente yo quiero que acá ustedes se concentren en lo siguiente. Un hemisferio izquierdo nosotros tenemos que tiene mucho que ver con lo que es la matemática, la lógica, con todo aquello que nosotros somos muy metódicos a la hora de tomar decisiones, pero por otro lado hay personas que tienen más desarrollado el hemisferio derecho, que es el que obviamente controla el lado izquierdo del cuerpo. Aquí aparecen muchos zurdos, por ejemplo, ¿sí? Donde las expresiones emocionales, la creatividad, el arte, la fantasía juegan un papel fundamental, pero principalmente las expresiones emocionales. ¿Esto para qué me sirve? Preguntarán ustedes. Fíjense para qué. Porque a la hora de tener que diseñar esta estrategia de marketing, cómo voy a vender, cómo voy a llegar al cliente, si realmente quiero difundir una buena publicidad de mi producto, voy a tener en cuenta esto. Si voy a alargar un nuevo producto, un producto innovador, me va a ser mucho más fácil captar a los clientes donde predomina, como dijimos, el pensamiento característico del hemisferio derecho. Fíjense, la creatividad, el arte, la fantasía, sobre todo lo emocional, porque son los primeros en adoptar el nuevo producto. Ustedes, cuando lleguen a un supermercado y vean una promotora con un stand donde está degustando, por ejemplo, el Fernet Menta con la gaseosa Lima Limón, como pasó en algún momento, o algún trago nuevo, y van a ver que hay gente mucho más osada que se anima a degustar estos productos, mientras que otras pasan de largo o son más reservados a la hora de probar y esperan que prueben otro y le comenten. Bueno, esto ocurre justamente con las decisiones
justamente de consumo. Entonces yo lo tengo que tener muy en cuenta, esto de los hemisferios cerebrales. Si voy netamente al mensaje publicitario, cuando quiero destacar aspectos emocionales, justamente los aspectos emocionales van a impactar más en el hemisferio derecho, evitando que lo racional y lo crítico del izquierdo pase a primer plano. Entonces, esos mensajes publicitarios que son netamente emocionales están impactando en el hemisferio derecho. Entonces, ¿qué desencadenó esto? La compra compulsiva, lo que hablábamos recién. Si realmente quiero hacer algo en relación al precio porque necesito aumentar el volumen de ventas, por ejemplo, lo que quiero disminuir la sensibilidad del precio, o sea, que no se note, es aconsejable utilizar imágenes y conceptos, sobre todo el contenido es importante, que impacte del hemisferio derecho, porque va a estar mucho más susceptible a estos valores que por ahí tienen que ver con el factor emocional, la belleza, el amor, la amistad. Esto lo utiliza mucho Quilmes, por ejemplo, en el valor de la amistad, porque saben que el hábito de consumo del argentino es justamente tomar cerveza para las juntadas. Y fíjense qué notorio esto y qué es cierto. Durante la pandemia aumentó mucho más el consumo de vino y disminuyó el consumo de cerveza. ¿Por qué? Porque el consumo de vino es mucho más familiar, más puertas adentro de la casa, que es lo que trajo como consecuencia el encierro, mientras que la cerveza, que es más para afuera, para las juntadas, para los amigos, quedó un poquito como resignada, o mejor dicho, en este caso descartada para otro momento. Ahora que se terminó la fase 1, que empezamos a juntarnos más y demás, otra vez volvió a aumentar el consumo de la cerveza. Es un ejemplo netamente real. Y así sucesivamente con otros ejemplos, pero fíjense, por ejemplo, en un medio auditivo como la radio, que uno dice, bueno, sí, la radio por ahí no, ya no se escucha tanto, pero hay otros medios auditivos que se utilizan muchísimo y que hoy hasta quizás TikTok tiene la posibilidad de alternativas de poder hacer publicidades visuales y auditivas. Entonces, utilizar metáforas con un fondo musical tiene muchos mejores resultados porque permiten la actividad del hemisferio derecho. Todo esto ténganlo en cuenta porque va a ser muy relevante y van a tener muchos resultados a la hora de tenerlo en cuenta. Bien, aparece en relación a estos temas que estamos tocando un neurofisiológico, mejor dicho, mexicano, que se llama Jaime Romano, que empezó a estudiar la conducta humana a través de lo que se llama una neuropirámide. En realidad mostró estos 6 escalones que tienen que ver con el neuromarketing y que tienen que ver con el punto de partida que es la atención. Atención que tenemos absolutamente todos. Atención que pueden o no tener ustedes ahora desde lo auditivo y de lo visual. Atención que tengo cuando ingreso a Mendoza y veo 50 publicidades diferentes y carteles diferentes, pero la atención, ¿qué es lo que es? La atención es, todos esos impulsos que yo recibo los empiezo a filtrar y me quedo con lo que realmente me interesa. Entonces, la mente del potencial cliente de ustedes, del producto o servicio que ustedes están ofreciendo, así sea un servicio profesional que están ofreciendo, se va a quedar con lo más relevante, se va a quedar con aquello que después de haber filtrado realmente le interese. Por eso siempre se habla de captar la atención. Luego empieza un escaloncito más arriba la activación sensorial. Ya el impulso nervioso hizo contacto con la vista, con el oído, con todos los órganos de los sentidos, hasta con el tacto mismo, si se quiere. Y que esto tiene mucho que ver la venta de indumentaria y la caída de venta de indumentaria a lo largo de la pandemia, y que justamente el factor del tacto era algo relevante a la hora de la toma de decisiones. Luego la cognición, que aquí empiezo a jugar con los 2 hemisferios, luego de que la emoción fue el factor fundamental y que por eso es que yo tengo que tratar de captar netamente al cliente en el punto 3 de este escalón de la pirámide, porque cuando llego a la cognición ya el cliente potencial empieza a analizar. Y ni hablar del regulador de la acción, donde entra en juego también todos aquellos grupos de pertenencia de referencia a lo cultural, el lugar donde yo nací, mis hábitos de consumo, los hábitos de consumo de mi familia, la cocina de mi abuela, de mi mamá y cómo me gusta a mí la comida, de acuerdo a eso tomo decisiones de compra.
Y eso es lo que me conduce a la acción. Acción que puede ser por movimiento, puede ser por lenguaje, y hoy se da muchísimo con respecto a llamar a un determinado lugar y que lo traigan al lugar donde yo no me quiero mover y quiero que me lleven el producto a través de un delivery, y de la conducta misma de la persona. Ahora bien, este nivel de atención, esta actividad sensorial, tiene mucho que ver con zonas que se activan. Yo no quiero entrar en este caso mucho en la parte fisiológica. Yo siempre esto se lo dejo a mi coequiper, el doctor Alberto Recabarren, que es un genio en esto y que siempre da el pie para fundamentar científicamente esta evolución del marketing. Pero sí se lo voy a dejar para quienes quieran después ver el material, porque es muy interesante lograr cuáles son las zonas de atención que se activan en cada uno de nosotros, ¿sí? A la hora de ver una publicidad, a la hora de escuchar radialmente un spot publicitario, o bien a la hora de sentir una fragancia, un perfume que identifique un lugar como un shopping, un lugar como una tienda de ropa, y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Fíjense, por ejemplo, la emoción que activa zonas como la amígdala, el tálamo, el hipotálamo, la cognición que tiene que ver con estas zonas activadas de los hemisferios. En el caso que sea izquierdo va a ser netamente análisis, en el caso que sea derecho va a ser más que nada de síntesis. El regulador de la acción, netamente relacionado con el lóbulo frontal, y la acción que en el caso que activa el lóbulo frontal va a estar relacionado con la verbalización, y en caso que sea con la corteza va a estar relacionado con la acción, con el movimiento, que aquí se da mucho también esto de la compra compulsiva también. Ahora, ¿qué es lo que regula el neuromarketing? Yo ya sé más o menos lo que es el neuromarketing, ya me va quedando claro realmente que es una disciplina que está investigando el cerebro humano, pero realmente, ¿qué mide el neuromarketing? Fíjense lo que mide. Mide la atención, esto que dijimos que es filtro de todos los impulsos realmente que nosotros recibimos a través de los sentidos. Mide, por otro lado, las emociones, que algo vimos de los factores emocionales, que recuerden que emociones cambian de acuerdo con el sentimiento que va a experimentar el ser humano. Y esto tiene mucho que ver hoy, y créanme que, y hablando de atención, presten atención a este término, que hoy muchos negocios, muchas tiendas se están transformando en tiendas de experiencia del cliente. Hoy la experiencia del cliente vale muchísimo más que la satisfacción del cliente. ¿Y saben por qué? Porque si un cliente cree que llevó un producto y que pagó lo justo, obviamente el cliente le da valor al producto o al servicio que yo estoy ofreciendo, pero luego tiene algún problema que yo no puedo resolver, por eso es tan importante también el servicio de postventa, sucede que la experiencia de ese cliente es negativa. Y es una experiencia negativa multiplicadora. Yo no solamente pierdo un cliente, pierdo 30 clientes. Entonces eso lo tengo que tener en cuenta a la hora de ofrecer un producto y un servicio, sobre todo consejo para aquellos que comienzan a tener una idea de negocio y quieren emprender. Tengan muy en cuenta formar una tienda o un negocio de experiencias positivas para el cliente. Porque en la mente del consumidor se va a quedar esto. Se va a quedar emocionalmente lo que vivenciaron con el producto o el servicio que ustedes ofrecieron. Y luego se va a desencadenar en la memoria. Esa cajita con la que nosotros nacemos y que vamos adquiriendo herramientas que después, a medida que pasa el tiempo, me acuerdo de tal cosa, me acuerdo de tal marca, me acuerdo. Cosa que obviamente trabaja muy bien McDonald's, Coca-Cola, Adidas, Nike, estas primeras marcas que hacen que a la hora de tener una necesidad, un problema por resolver, uno recuerde estas empresas. Entonces, vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil. Lo más fácil es captar la atención. Aunque parezca dificilísimo, termina siendo lo más fácil. Luego, en función de crecimiento, de dificultad, sigue la emoción y termino con la memoria. Lo más difícil es que me recuerden. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra posicionamiento aquí es la Biblia, por así decir, porque cuando la persona ha memorizado mi producto, mi marca o mi empresa, realmente ahí logro mi objetivo. Tal cual se ve la imagen. Cuando dentro de la mente del consumidor yo ya cubro un espacio
yo ahí logré mi objetivo como empresa. Entonces, si hablamos de atención y memoria, empiezo a ver qué estrategias utilizan las empresas. Y fíjense, felicidad, miedo, sorpresa. Recuerden que había una película muy significativa que se llama Intensamente, donde mostraban las determinadas emociones del ser humano a través de, personificado en una niña. Bueno, en este caso son realmente las emociones básicas y universales que tienen las personas. Y siempre me quedo con esta frase de Maya Angelou que dice que la gente olvidará lo que dijiste, puede olvidar lo que hiciste, pero nunca va a olvidar cómo la hiciste sentir. Y entonces, vuelvo a lo mismo recién. Traten de generar buenas experiencias con el cliente, porque eso se va a multiplicar por 10. Eso se va a multiplicar por 10 porque un cliente satisfecho y un cliente que tuvo una buena experiencia realmente con lo que yo estoy ofreciendo, más allá del producto en sí, más allá de la etiqueta, del color de la etiqueta, del packaging, etcétera, etcétera, sino con la experiencia que pueda llegar a vivenciar el cliente, pasan a ser evangelizadores nuestros dentro del mercado. Y eso capta mucho más clientes aún. Ahora, dentro de estas emociones, una de ellas me quedo con una que es la alegría. Y fíjense qué importante que es, ¿recuerden lo que hablamos de las neuronas de espejos? Bueno, la alegría despierta esto en las neuronas de espejo, por eso muchas veces se utilizan muchas publicidades. Y si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuál es para ustedes el día de la semana, así como el lunes, el día por ahí, el lunes? El viernes, todos sabemos que el mejor día de la semana, porque es el día donde yo ya me empiezo a distender, donde yo ya empiezo a desenchufarme del trabajo, donde empiezo a tener otro ámbito. Bueno, pero las empresas que saben esto, que captan esto del hábito de consumo del cliente, realizan actividades en consecuencia. Y dentro de estas actividades en consecuencia, yo les voy a mostrar una que utilizó, en este caso, Papas Ley, con respecto a una emoción tan básica como la alegría, pero teniendo en cuenta el día viernes. Obviamente para que se consuma el producto. Hola, estoy confundida. Decí que es viernes. 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 ¿Pudieron escucharla? ¿Sí? ¿Se puede escuchar la publicidad? Perfecto, Ariel. Buenísimo, buenísimo. Bueno, esto es un ejemplo de cómo las empresas, conociendo y ya estudiando al cliente a través del neuromarketing, toman mejores decisiones, captan mejor al cliente, despiertan emociones y por sobre todas las cosas hasta modifican el hábito de consumo. Entonces, llegado el viernes, donde yo tengo dentro del hábito de consumo del argentino, la carne, el pollo, el asado, el pan, la lechuga, el tomate, todos estos productos que ustedes van a ver como oferta bomba, que empiezan los jueves, los viernes, porque saben los supermercados y las empresas que los fines de semana tenemos este hábito de consumo, se suma justamente productos complementarios, como en este caso las papas para una picada previa, por ejemplo. Entonces, ¿afecta a la decisión de compra? Obviamente que afecta. Ahora, ¿afecta desde el punto de vista racional? No, afecta desde el punto de vista netamente emocional. Y es muy importante, si a ustedes les toca una venta presencial, tener información del cliente. ¿Y cómo obtengo muchas veces información del cliente? No solamente desde el punto de vista de inteligencia de mercado, como hablábamos previamente, sino también a través de los mensajes no verbales que me da el cliente, como por ejemplo las microexpresiones. Microexpresiones que tienen que ver con movimiento de los párpados, con movimiento del enfoque ocular. Obviamente yo no me voy a poner a ver la dilatación de la pupila del cliente, pero es importante que ustedes lo sepan. Es importante que ustedes sepan cómo pueden mover la boca y la expresión, sobre todo de cejas y de los ojos de un cliente ante determinadas sensaciones
como la tristeza, la sorpresa, el miedo, la ira, todo lo que puede provocar una palabra, un chiste, una tensión, presentar un producto que realmente provoque. Les doy un ejemplo concreto. Una estrategia relacionada con el neuromarketing y que tiene que ver con el conocimiento del cliente es aquella que tiene que ver con la relación de seguimiento del cliente, con lo que se llama RCM. Por ejemplo, muchas empresas, ustedes habrán logrado que el día de su cumpleaños les llega del banco, de Falabella, de algunas empresas donde ustedes tienen tarjeta de fidelización, la salutación del cumpleaños. Y esto hace a la fidelización. Y esto hace justamente a tener reacciones de este tipo, que muchas veces las empresas no lo ven, pero saben que lo van a obtener. Imagínense desde el punto de vista presencial. Que llegue un cliente a su negocio y usted, en vez de atenderlo cotidianamente como siempre, ya lo reconocen, ya lo tienen registrado, pues eso es importante, tener información del cliente. Y le pregunten cómo está su familia, cómo está su madre, cómo está su hijo, cosas que realmente despierten o capten la atención del cliente, que rompa el hielo, que no todo sea netamente una relación comercial en esto de la atención al cliente. Esto significa que tengo que conectar con el cliente. Y a la hora de conectar con el cliente, obviamente conocer para conectar, como dice este título, una de las empresas que tiene muy claro cómo hacer esto es Starbucks. Starbucks, muchos de nosotros alguna vez hemos estado en este local, que son locales realmente de conexión con el cliente, donde trabajan muy bien el aroma del café, donde trabajan muy bien esto de llamar por el nombre a la persona y hacerlo sentir como en su casa. Y esto hace justamente a la palabra posicionamiento. Esto hace a lo positivo del cliente. Esto hace a transformar el momento que cada uno de nosotros podemos estar en un café de Starbucks en una experiencia agradable, en una experiencia positiva, que luego tenga este efecto multiplicador, el mismo que hace que yo lo utilice como ejemplo a la hora de comentar una capacitación. Y estas emociones y la razón también tienen dos vías de conducta. Sobre todo cuando se trata de consumir, de comprar, de hábito de consumo. Una vía rápida, que tiene que ver con esto de que ingresa el estímulo a través de órganos de los sentidos, va al tálamo, a la amígdala, reacción no consciente y se produce la compra compulsiva, como digo yo, la compra por impulso. O sea que aquí predominan netamente las emociones. Luego, una vía más lenta, cuando el estímulo entra al tálamo, va a la corteza, recuerden que la habíamos mencionado anteriormente, y ya empiezo a tener una actitud más consciente, que son compras meditadas, predominio del pensamiento analítico. Esto tiene que ver cuando yo tengo que comprar productos realmente cotidianos, productos de día a día, productos de canasta básicas, productos que realmente vayan a cubrir, por ejemplo, mis necesidades fisiológicas, lo básico, la alimentación, el abrigo, la sed, que tengan que calmar alguna medicación con respecto, por ejemplo, al sueño. Todo esto tiene vía rápida, necesito resolverlo ya. Entonces la compra va tálamo, amígdala, la reacción no consciente, compulsiva. Pero si necesito comprar, como les dije anteriormente, algo donde realmente necesito una implicancia, tenga que realmente pensarlo, algo que tiene mucho valor agregado, una casa, un auto, un teléfono celular caro, y voy a buscar referentes. Entonces tengan muy en cuenta también a la hora de diseñar una estrategia de marketing, captar muchas veces referentes. Ejemplo concreto, Nike utiliza a Messi, Adidas utiliza a Cristiano Ronaldo como referentes para que a la hora de comprar un jugador de fútbol, un botín de fútbol, y se va a acordar de Messi, va a ir a Nike directamente. Más allá que el botín sea carísimo y que esta compra meditada le haya tomado más tiempo, más implicancia tomar la decisión, porque también es un tema de bolsillo, pero los referentes en este caso cumplen un rol fundamental para decidir la compra. Y vamos a un ejemplo concreto. Como les dije, la primer vía, la rápida, la amígdala recibe los estímulos que vienen de los sentidos, genera una respuesta automática, y por ejemplo yo pongo en el carrito del supermercado el vino que me recomendó un amigo y no me fijé en el precio. Pero luego
Cuando llego a la caja, nos ha pasado 1000 veces que hemos tenido que dejar un montón de productos, agarro el producto más caro o el que menos necesidad básica tenga que cubrir, en mi caso, el que menos problema me tenga que resolver, y ahí tomo la decisión de realmente comprarlo o no. Ahí se da un ejemplo clarísimo de lo que estamos hablando. Entonces, cierro con la segunda idea clave. Estrategia de marketing. Las más exitosas son las que implementan las empresas que focalizo sentimiento y el hedonismo, esto hemisferio izquierdo-derecho, pero tengo que desencadenar la compra por impulso en el corto plazo y fidelizar la marca, mi empresa, mi producto a largo plazo. De eso se trata justamente cuando tengo que utilizar el neuromarketing. Ahora, vamos a las técnicas que voy a utilizar. 7 técnicas básicas y nos vamos a enfocar en resonancia magnética, ACE-Track, que recién se lo mencioné con esto de los lentes y el casquito, que muchas veces se utiliza para publicidades. La respuesta galvánica de la piel, esto de realmente tener una respuesta de medir hasta la sudoración que provoca ciertas publicidades. Y dentro de estas técnicas, yo les quiero mostrar esta que es muy interesante, que es de Coca-Cola, donde usted van a ver en 4 colores diferentes, 4 mediciones diferentes. La primera es la que va a medir, fíjense, a medida que va apareciendo la publicidad, ustedes van a ver puntos rojos, que son los puntos calientes. Aquí, imagínense que están ustedes con los lentes y el casquito, donde Coca-Cola va a medir en una publicidad para ver si es efectivo o no, en 30 personas diferentes. ¿Cómo mide? Lo que se llama el engagement, el enamoramiento por la marca, a medida que o el compromiso con la marca, a medida que va transcurriendo la publicidad. Luego, el grado de excitación, que esto está dado muchas veces por esto de cómo se eriza la piel, y sobre todo de la sudoración de la palma de las manos. Bueno, el ritmo cardíaco, lo que ustedes van a ver en verde, y lo que ven en azul, lo último, es la relación con el packaging, la importancia que tiene el packaging, cuando la gente realmente hace más foco en la marca, en este caso, para ver si el packaging es el correcto, ¿sí? Bueno, esto se estudia a través del neuromarketing, y esta es una publicidad. Presta atención porque aquí estamos viendo un producto donde ustedes no lo están probando, obviamente que no se puede gustar en una publicidad, pero fíjense desde lo emocional relacionado a lo visual, con lo auditivo, lo que genera en la persona. Bueno, ustedes habrán podido observar, como en esta publicidad que van a ver ahora, que los puntos rojos muchas veces son los que más atención capta y son los que más provocan emoción en aquel que está mirando el spot publicitario. Y no necesariamente el spot televisivo o publicitario tenga que ver con la venta, sino muchas veces también de acuerdo al objetivo que se persiga del spot publicitario, como en este caso es crear conciencia del manejo y la atención y no tomar alcohol, etcétera, etcétera, a la hora de manejar. Este spot publicitivo, por ejemplo, se trabaja la atención a través del ACE-Track, de este seguimiento ocular, de dilatación de la pupila, de las manchitas más rojas y más claras, de la activación a través de la respuesta galvánica de la piel, y sobre todo también a través de un electroencefalograma, porque mide la relevancia del miedo en este caso. Obviamente,
de los 10 spots publicitarios que se presentaron para ver cuál era el que más realmente iba a estar, el que iba a estar más cerca del objetivo de esto de la toma de conciencia, iba a ser el que más miedo generara. Entonces, este fue el spot que se eligió en este caso, sobre otros, y bueno, y se usó justamente para toma de conciencia. O sea que el neuromarketing no solamente, y esto ¿saben para qué sirve? También para tomar conciencia que el marketing tiene también una responsabilidad social. No solamente el marketing está utilizado para generar venta, o como muchos creen por ahí, para decir, bueno, voy a persuadir a la gente, voy a captar su atención para que me compre. No, también se utiliza en estos casos para fines que son netamente productivos socialmente. Y cuando hablo de emociones, tengo que hablar del marketing sensorial, tengo que hablar a esas 5 puertas que son los 5 sentidos, y una de ellas, que es el olfato, es el que mayor poder evocativo tiene. Mayor poder evocativo significa que es el que más se recuerda a la hora de recordar una marca, a la hora de recordar una empresa, a la hora de recordar un producto o un servicio. De hecho, hay tiendas de ropa que utilizan, bueno, una de ellas es Stradivarius. Stradivarius es una tienda de ropa inglesa que está en los principales shopping de Europa, donde varios metros antes de entrar a la tienda uno ya empieza a sentir la fragancia característica de Stradivarius, y esto hace que se ingrese al local. Obviamente esto influye mucho en la captación de gente. Por eso hoy se habla no solamente del logotipo, no solamente es importante tener un logo cuando yo tengo un producto o un servicio, también del logotipo, de sonotipo. Y les doy un ejemplo concreto. Emprendedoras que se han dedicado a diseñar ropa infantil y que dentro de la bolsita que entregaban la ropa ponían un pequeño sticker con aroma relacionado con el chicle, por ejemplo, con el chicle de Tutti Frutti, que es algo muy identificatorio con nuestros recuerdos infantiles. Entonces eso hace que obviamente no tenga que impregnar toda la ropa de fragancia, y por otro lado hace que yo recuerde el emprendedor, la marca, la empresa a la hora luego de tomar una nueva decisión de compra. Entonces, esto tiene una connotación importantísima. Lo más relevante de esto, lo que ustedes ven resaltado, es que todo comunica. No solamente el logotipo está comunicando, el logo está comunicando, porque obviamente eso está identificando a mi empresa, sino también el sonido, en el caso de un jingle, en el caso de un spot publicitario, en el caso de una música que representa, cuántas veces hemos escuchado determinadas músicas que son sinónimo de empresa, y ni hablar en este caso de los logotipos relacionados con el olfato. Entonces, importantísimo vincular mi marca, mi producto, mi empresa dentro de lo posible con lo sensorial y con lo olfativo. Fíjense que el gusto obviamente es muy importante dentro del registro de la memoria, pero el olfato es el sentido más potente a la hora de fortalecer un recuerdo. Ténganlo muy en cuenta. Es muy importante saber que nosotros siempre vamos a recordar 5% de lo que vemos. O sea, ustedes se van a acordar un 5% de lo que ven ahora, un 2% de lo que oímos, un 15% de lo que probamos y un 35% de lo que olemos. Y esto ténganlo muy presente a la hora de realizar una compra, teniendo en cuenta este factor. Ejemplo de esto concreto, empresa de donas, muy conocida a nivel mundial. Todos sabemos el efecto de la dona, sobre todo en las nuevas generaciones. Pero ¿qué pasó con esta empresa? Esta empresa se quiso posicionar también en el desayuno, en este caso esto transcurre en Corea, y hay un punto central donde concurren mucha gente, como si fuera el lugar cívico, el centro cívico, el microcentro, donde paran la mayoría de los colectivos, los subtes, y compiten las principales cafeterías, entre ellas Starbucks también. Pero esta empresa de donas se quiso posicionar, Dona King se quiso posicionar en este caso como también como una empresa relacionada con el desayuno, no solamente con la dona, sino con el café.
Entonces dijeron, vamos a trabajar el marketing auditivo a través de un jingle que en ese horario de la mañana despierte, capte la atención de aquellos que van en colectivo y en subte, lo vamos a relacionar con una maquinita que tira un poquito de aroma de café en el colectivo y en el subte, y el factor visual a la hora que bajen de ese colectivo y del subte, cosa que vayan a desayunar directamente a nuestro local. Fíjense lo que pasó. The capital of Korea, Seoul, is nicknamed the City of Coffee. There are over 200 Starbucks coffee shops and even more local cafes in Seoul. Even so, the coffee industry is still growing and competition between cafes is becoming even more intense. Dunkin' Donuts projects the image of a donut shop more so than a coffee shop. And as such, other places than Dunkin' most often come to mind when people are looking for a place to have coffee. Mission: encourage people to choose coffee at Dunkin' Donuts. The terrible traffic congestion in Seoul results in people commuting to work primarily via public transportation, on buses and subways. These people are busy, and so they stop by cafes on their way to work. How do we approach these people? Idea: release the aroma of coffee along with radio advertisements. After analyzing the Dunkin' Donuts jingle, we created a machine that releases a coffee aroma. The machine is triggered only by the sound of the Dunkin' Donuts jingle. This jingle was inserted at the top of the Dunkin' Donuts radio ad. When a Dunkin' Donuts ad plays on the radio, a coffee aroma is simultaneously released. Those who noticed the aroma while listening to the ad exhibited some surprised responses. Through positioning, when they exit at their bus stop, they see the Dunkin' Donuts shop in front. Dunkin' Donuts. 오빠 것도 사왔어. 우와, 근데 어디 커피야? 향이 참 좋다. 바로 요 앞에 있는 던킨. 던킨 커피가 이번에 내리는 당신을 기다립니다. They are much more inclined to make their stop at Dunkin'. Results: more than 350,000 people experienced the ad during the campaign. Visitors increased 16%. Sales of Dunkin' Donuts located by bus stops increased 20%. Bueno, la parte más importante de esto que vimos tiene que ver justamente con una empresa que realiza actividades teniendo muy en cuenta el neuromarketing. Vieron el marketing auditivo desde el jingle mismo creado para la gente, relacionado esto con el auditivo. Esto obviamente produce hasta una secreción de saliva en la gente, que hace que ante lo visual necesite cubrir esa necesidad fisiológica porque le despertó el apetito, ¿sí? Pero no obstante, también les quiero mostrar esta publicidad de Ford que es muy interesante porque obviamente como muchas empresas ante la pandemia, Ford en España tuvo una caída estrepitosa en cuanto a la venta de autos 0 kilómetros. Entonces dijeron, bueno, nos vamos a posicionar en la venta de autos usados y fíjense cómo pudieron solucionar a través del neuromarketing, sobre todo el marketing olfativo, esto de la caída de las ventas, para que ustedes también sepan que siempre hay una oportunidad a la hora de vender, ¿sí? Ford Selección es la marca de coches usados de Ford. Sabíamos que no todo el mundo puede comprarse un coche nuevo, pero eso no era motivo para perderse esa ilusión. Recuperar esa sensación con un anuncio era inútil. Nuestros coches ya estaban casi nuevos, revisados y con la garantía y financiación de uno nuevo. Pero les faltaba algo. Por eso creamos un producto, una sensación, el olor a nuevo. Presentamos los primeros coches usados con olor a nuevo. Lo primero era inventar el olor. Buscamos al mayor especialista en olor de España. No sabíamos si esto era posible. Es posible. Y después de mucho oler, lo teníamos. Convencer a los de Ford fue fácil.
Sí que huele a nuevo, ¿eh? Empezamos a producirlo con un pedido inicial de 2.500 unidades en Madrid. El olor a nuevo era una realidad. Bueno, un poco por razones de tiempo les voy a cortar un poquito la publicidad, pero lo que quiero que sepan como herramienta para ustedes, como mensaje, es que el marketing olfativo en este caso es muy importante a la hora de captar clientes. Es muy importante, siempre utilizado obviamente con una buena comunicación. Tenemos miles de ejemplos de marketing visual. Este es un ejemplo concreto del principio de Neotenia o principio del cachorro, donde obviamente aquellas imágenes o mascotas, no por el bebé, sino muchas mascotas utilizadas, por ejemplo, en Disney, Los Simpsons, etcétera, muestran ejemplo de la captación a la vista de todo lo que sea de frente grande y ojos grandes. Por eso esta publicidad de pañales, que al principio captaba tanto la atención de este principio de Neotenia, fíjense el puntito rojo, que la gente dejaba de ver realmente lo que decía el mensaje del pañal, el comunicado del pañal. Prácticamente pasaba de largo. Entonces tuvieron que hasta cambiar la posición del bebé para darse cuenta realmente cómo podían hacer para que la gente leyera el mensaje principal, motivo por el cual el contenido iba a ser el factor clave para la venta del pañal. ¿Alguna diferencia entre hombres y mujeres a la hora de consumir? Esto suena algo gracioso, pero es real, cómo las mujeres recorren un shopping y cómo recorren los hombres un shopping. Esto porque somos netamente diferentes a la hora de, ténganlo en cuenta a la hora de captar la atención de una mujer y un hombre, sobre todo si están en un centro comercial. Entonces hay diferencia entre los cerebros masculino y femenino. Todo este material se los voy a dejar, les repito, por razones de tiempo, no vamos a poder abordar este tema. Tengan en cuenta, por ejemplo, algo que sucedió muy interesante, que fue el desafío Pepsi, donde hacían probar tapando, cubriendo los dos envases, tanto Pepsi como Coca-Cola, y la gente en su mayoría en este desafío eligió más Pepsi que Coca-Cola, con asombro obviamente, pero a lo largo del tiempo no lo pudo sostener Pepsi esto, y no lo pudo sostener justamente porque la clave de Coca-Cola es la capacidad de generar emociones como ustedes la vieron en la publicidad. Entonces no pasa solamente por la degustación del producto, sino por lo que genera esa marca realmente en mi persona. Palabra precio activa centros de dolor en el cerebro. No utilicen precio, no utilicen la palabra precio cuando vayan a publicar en los contenidos de venta. Utilicen simplemente el signo peso, pero no la palabra precio. Hay que apelar a los sentidos, hay que crear historia, hay que contar realmente cómo ustedes realizan sus comidas, videos cortitos, lleguen a la gente realmente a través de factores que sean netamente de impacto emocional. Jueguen con los colores. Esto por ahí amerita una capacitación un poquito más amplia que está relacionado con el impacto de los colores en la mente del consumidor, pero bueno, por algo Coca-Cola utiliza el rojo, está muy relacionado con los productos alimenticios, el naranja muy relacionado con los productos más apuntando al segmento joven, el azul cuando yo quiero mostrar realmente seriedad, que la gente me recuerde a mí como una empresa seria, de confianza, por eso está muy utilizada por empresas, por instituciones bancarias. Y hay muchas hipótesis de colores para que ustedes las tengan en cuenta y lo que significa cada punto a seguir. Algunas estrategias relacionadas con la utilización de los precios en escala. La estrategia de Starbucks realmente siempre deja un poco como mensaje cuál sería la mejor opción para ustedes, porque si van a vender, por ejemplo, café, utilicen los 3 tamaños. A la mente siempre le encantan las 3 opciones, el número 3, esto ténganlo muy presente. Esto del efecto señuelo en el balde de pochoclo, recuerden ustedes que en el cine,
el valor agregado del cine, la ganancia del cine, de la sala de espectáculo, no está en la entrada, está en los productos complementarios. Entonces, si ustedes fueran los dueños del cine y ofrecieran la primera opción, la de 2 pesos y 9 pesos, y nadie les compraría el producto más caro. Sería muy poco atractiva, y por eso utilizan el efecto señuelo de 5 pesos en este caso, no solamente por esto de que a la mente le encantan las 3 opciones, el número 3, sino que ya se ve mucho más disminuido el dolor, ese efecto de dolor que nosotros experimentamos a la hora de realizar una compra que consideramos que es cara. Bien, algunos tips que recuerden que el 3x2 vende mucho más que el 50% de descuento. De hecho, el 50% de descuento hoy se utiliza más que nada para las segundas unidades, ya no se utiliza directamente. Si le venden tecnología a un hombre, muchas más opciones que una mujer, porque el hombre es mucho más tecnológico, tiene que ver con los cerebros y lo que estuvimos viendo al principio. Si le vendemos ropa a un hombre, muy pocas opciones, y a la mujer sí, muchas más opciones. Y además esto tiene una connotación también muy importante. La mujer hoy consume 3 veces más que el hombre. Traten de diseñar, traten de innovar productos apuntados a mujeres, pero van a vender muchísimo más que a un hombre. Sobre todo cuando la decisión de compra pasa por la mujer. Y también tiene mucho que ver con esto de que la mujer por día habla aproximadamente 24 o 25 mil palabras por día, mientras que los hombres no llegan a 7.000 palabras por día. Entonces esto hace a que si son vendedoras mujeres, traten de controlar y no hablar de más. A la hora de atender a una mujer, traten de escuchar, la capacidad de escucha ahí más que nunca, pero también traten de detectar dónde está la señal, la llave de cierre para poder realizar el cierre de negocio. Relacionado con la dopamina, con esto que causa placer, y yo lo dejo siempre como ejemplo al final de cada una de estas capacitaciones, no es lo mismo utilizar el marketing, sobre todo el neuromarketing, la venta de un zapato a 900 pesos más el envío, ya crea un sacrificio en la mente del cliente que está leyendo esto, a ofertar 9.90, es preferible que pongan 9.90 y la palabra gratis en el envío. Esa palabra gratis despierta esa sensación de placer, esa sensación de que el cliente se quedó con un beneficio, de que ganó algo. Eso es lo que despierta en este caso este neurotransmisor mágico llamado dopamina, que lo tengo que saber usar a la hora de comunicar una publicidad. Así que bueno, recuerden que traten de aplicar el neuromarketing de la mejor manera posible, porque siempre va a impactar positivamente la conducta del consumidor, y no olviden de hacer de cada uno de sus ofertas, de cada uno de sus ofertas de producto o servicio, o de su tienda de venta, lo que tengan, una experiencia positiva para el cliente, porque eso va a captar positivamente más clientes. Así que bueno, tienen mi correo, tienen mi número de teléfono, siempre a disposición para lo que necesiten consultar. Perfecto, Ariel. Pueden hacer consultas a través del chat, escritas, o habilitar los micrófonos y preguntar directamente. Como no, lo escucho al que necesite, el que quiera preguntar algo. Algunos me están preguntando a ver la Sí, capacidad. La pueden ver a través del canal de YouTube, Único Comercial Industrial de Mendoza. Ariel, yo le quería formular una consulta. Cuando uno tiene un microemprendimiento pero no tiene un lugar físico específico donde pueda aplicar estas técnicas de neuromarketing como el olor y digamos, lo hace desde un punto de vista muy microemprendedor todavía sin un espacio. ¿Qué técnicas podemos utilizar de ese neuromarketing que se adapten a esta realidad donde no se puede aplicar, digamos, estas técnicas de enganche, por decirlo de alguna manera, o estas técnicas que atraen al cliente y lo llevan a comprar? En mi caso es una tienda donde vendo productos de frutos secos, etcétera. Entonces, ¿qué podría hacer yo desde el lado de entregar el producto a lo mejor con algún aroma o bueno, ver desde ese lado se lo consulto? Nicole, tu nombre, ¿sí?
Correcto. Bien. Déjame decirte algo. Muchas veces el tema del neuromarketing no está relacionado solamente con lo olfativo. Siempre el olfativo, obviamente como al tener un poder evocativo muy grande, se recomienda mucho más. Pero tu producto en sí tiene un poder evocativo. El tema de frutos secos, mira, yo he trabajado mucho con desarrollo económico de algunos municipios y hemos dado algunas capacitaciones a microemprendedores. De hecho, de Ducín también. Hemos tenido consultas de muchísimos microemprendedores y créeme que no necesariamente necesitas un espacio físico, si mal no te entendí, no necesariamente necesitas un espacio físico para poder aplicar el neuromarketing. Hoy por hoy, yo estoy seguro que vendés a través de redes sociales. Sí, un poco ha sido de boca a boca y otro poco por redes sociales, no tanto, más bien por WhatsApp. Y bueno, he ido construyendo mi pequeña clientela a través del que se comenten entre sí y la publicación en los estados de WhatsApp. Pero tengo que hacer una inversión en hacerlo por redes sociales porque creo que hoy se vende mucho por ese medio. Pero bueno, me interesa mucho y me pareció muy positivo lo que déjame que te diga algo. Primero y principal, te diría que WhatsApp es la red social por excelencia hoy. ¿Sí? Es donde están los grupos, es donde tenés más red de contactos, es donde podés difundir mucho más fácil. Ahora, obviamente que hoy el WhatsApp te permite tener hasta un catálogo de productos. ¿Sabías que podés tener un WhatsApp empresa y mostrar un catálogo de tus productos? Además de... por ejemplo, hoy bajando una pequeña aplicación, conectás a WhatsApp web y podés tener hasta una videollamada. ¿Qué significa tener una videollamada? Atender consulta de clientes. Vos le podés dar un valor agregado a la venta de tus productos secos. Y créeme que los productos secos hoy tienen mucho que ver con el hábito de consumo de las nuevas generaciones que buscan cada vez más productos naturales y que se van a vender cada vez más. ¿Qué haría yo en tu lugar? Apelaría y apuntaría a utilizar buenos colores, buenas fotos, buenas imágenes, aunque tengas que invertir un poco en eso, busca imágenes realmente que despierten el interés, que no sean más de lo mismo. O sea, que no seas una microemprendedora más que está vendiendo productos secos, sino que quiere diferenciarse del resto. Y eso muchas veces se ve a través de las imágenes que uno publica, a través del contenido, a través de los colores, de los contrastes, y esto es neuromarketing. El impacto del color en la mente del consumidor es neuromarketing. Los colores que tengo que utilizar, los contrastes que tengo que utilizar, está vendiendo producto alimenticio, utiliza mucho el contraste de utilizar en algunos casos, dependiendo del producto, algo de rojo, utilizar naranja, utilizar algo de... no utilices negro, blanco, marrón, no utilices esos colores. Esos colores, mucho menos el color violeta. El color violeta, que por ahí he visto que lo utilizan muchísimo a la hora de publicar, es el color que menos capta la atención en las mujeres. Y muchas veces, como les dije recién, la mujer es la principal decisora de compra. Así que tenés muchísimas alternativas para explicar esto. Además, si en algún momento después querés escribirme por mail, ahí viste mi correo, arielsantaolalla@gmail.com, me contás un poco de tu microemprendimiento, con gusto te puedo asesorar, tirarte algunos tips específicos como para poder mejorar las oportunidades de venta de tu negocio, ¿sí? Me encantaría, de hecho lo voy a contactar e inconscientemente he utilizado el color verde que vi que tenía una implicancia, digamos, de relacionado netamente con lo ambiental, y en algunos casos, pero muchas veces hay que saber contrastar los colores para captar mejor la atención. Tiene mucho que ver con eso. Que va a recibir un correo mío en breve. ¿Cómo no? Bueno, un gusto. Claro que sí. Gracias. Ariel, Shaila consulta, ¿qué pasa cuando el público no es muy variable si hay que mantener el interés? Y hay que mantener el interés. Bueno, me encantaría saber cuál es ese público, porque el punto de partida es eso. ¿Cuál sería el ejemplo concreto? Dice que el rubro es automotor y cuenta con contenidos básicos. Perfecto. Bueno, aquí es muy importante la red social que estás utilizando, porque
como dijimos anteriormente, la decisión de compra en el rubro automotor, una cosa es vender repuesto automotor, donde vos sabés perfectamente bien que te tenés que diferenciar del resto en cuanto al servicio, ahí ya no competís mucho en cuanto a o la sensibilidad del precio, sacando alguna oferta. Y otra cosa es trabajar vendiendo automotor, donde hay una implicancia en la toma de decisión y la captación de gente acá no solamente tiene mucho que ver el boca en boca, sino tiene mucho que ver la red social que vas a utilizar. Entonces, cuando hablamos de mantener la clientela yo recomiendo siempre, primero, tener una muy buena base de datos, hacer un seguimiento del cliente, no se queden conforme con que vendieron el auto, se fue el cliente, se llevó el auto y se terminó la relación. Hoy, este CMR que yo les dije, o CRM, depende cómo lo traduzcan, tiene que ver justamente con la relación con el cliente, que va mucho más allá de vender el producto o el servicio, sino que va a acompañarlo al cliente después de. Por ejemplo, a mí por ahí me llega el mail de la agencia donde compré el vehículo, donde me dicen, Ariel, teniendo en cuenta el tiempo que me compraste el vehículo, ya se debe haber cumplido el tiempo de tu cambio de aceite y filtro, o del mismo lubricentro, por ahí me llegan correos. Y ustedes dicen, de un lubricentro te llega correo, y fíjense lo que es el servicio al cliente, lo que es tener una buena base de datos, lo que es realmente trabajar la relación con el cliente como servicio postventa. Entonces, ejemplo, en este caso de la venta de automotores, no se queden solamente con que vendieron el auto y ya paso al que sigue, sino también hacer un seguimiento, acompañar al cliente, hacer encuestas de satisfacción, publicar las encuestas de satisfacción del cliente. Si yo tengo una satisfacción muy buena, si tengo una muy buena reputación como vendedor de vehículos y no lo estoy utilizando como fortaleza para mostrárselo a la gente, y obviamente estoy dejando un arma muy importante de lado para captar nuevos clientes. Así que traten de utilizar toda esa relación con el cliente. Había leído mientras estaba hablando, otra consulta, me parece. ¿Se animan por ahí a abrir micrófono, así lo podemos hacer más directo? Yo no tengo problema. Hay una de las preguntas de Cecilia. Dice, profe, vendo barrales de madera. ¿Qué me aconseja como imagen y color, además de cortinas y barrales? Mira, en la venta de barrales de madera te recomiendo... Aparte de los colores, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tenés alianza estratégica con productos complementarios, con empresas que realicen venta de productos complementarios, cortinas, por ejemplo? Las alianzas estratégicas en este momento, pero son hasta recomendadas dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, y sobre todo en los microemprendedores. Anímense a hacer alianzas estratégicas, pero más allá del tema de los colores, cuando estamos hablando de barrales de madera, lo importante es el contraste del color. O sea que sí o sí necesitas utilizar colores clarísimos para destacar justamente algo tan importante como la madera, algo tan impactante como la madera. A mí me encanta, yo te mostraría lo que tengo acá en el departamento y son todos barriles de madera, me encantan, pero el contraste del color de la pared para mí es fundamental, porque el barral de madera para mí se tiene que ver. Ahora, más allá de utilizar los colores, es muy importante en esta venta los contenidos, el contenido con el cual vayas a mostrar esa foto del barral, ese color, eso que vaya a publicar, siempre va a acompañar un contenido, sobre todo si estamos hablando de redes sociales, ¿sí? Y sumado a esto, la alianza estratégica con productos complementarios. Hoy, para que se una idea, hay una empresa que yo por ahí la invito a alguna de mis disertaciones, que se llama CUAR, que es maipucina y mendocina, y que tiene que ver justamente con la realidad aumentada. Y ellos muestran en muchas imágenes realmente, por ejemplo, cómo quedaría ese barral puesto en tu departamento. Vos le mostrás una foto de tu living y ellos te muestran cómo queda el barral con la cortina puesta en tu departamento. Esas son las alianzas estratégicas que tienen que buscar. Y no tiene nada que ver con que sean microemprendedores. Tiene que ver realmente con tratar de sumar estos conocimientos y estas herramientas, utilícenlas, que son buenísimas a la hora de
de tener ventas más efectivas. Buenísimo, Ariel. Acabo de mandarles un mensajito a todos en el chat que por temas de tiempo nos estamos quedando cortitos, pero bueno, les pasé el correo por si necesitan enviarte alguna otra consulta o pedirte el material. Sí, por supuesto, claro que sí. A disposición. Ariel, escucharte nuevamente con los tips de neuromarketing. Muchísimas gracias. Siempre vienen al pie para todo tipo de actividades. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, y muchas gracias a todos por haber estado presente. Perfecto, nos reencontramos mañana entonces con otro webinar. Muchas gracias. Gracias. Bueno.